21:10 en la República Argentina. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Conectados de este jueves santo, aquí en la ciudad de Bransen, en todo el país, en gran parte del mundo también. El cristianismo ya está festejando esta semana de Pascuas. Y para nosotros es un gusto estar compartiendo con ustedes en el aire de Canal 5 y del 14.1 Conectados, como todos los jueves, el programa donde estamos analizando un poco la realidad que sucede en lo local, en lo provincial, en lo nacional, con los protagonistas, los principales protagonistas. Y hoy para mí es un placer tener acá en el estudio a una persona que siempre que le he invitado al programa ha tenido la gentileza de aceptar la invitación, y además se dan charlas muy interesantes porque es una persona muy querida y muy conocida acá en Bransen, pero además no solamente en Bransen, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del licenciado Marcelo Zarlenga, licenciado en Educación, que además es consejero general de Educación de la provincia de Buenos Aires. Marcelo, bienvenido a Conectados y gracias por estar primera vez. Gracias Juan por la invitación, y aprovecho a saludar a la audiencia en esta noche lluviosa. Lluviosa la noche, sí. Bueno, vos lo hablamos una vez, tuviste la oportunidad de estar con el Papa, ¿no? Digo, aprovecho esta semana religiosa, ¿no? Como para contarnos tu experiencia. Estoy en contacto, te diría, no todos los días, pero bastante seguido, con el vocero del Papa y también con un sobrino. Bueno, que me va un poco teniendo, más allá que la información es pública, pero estoy ahí siempre en contacto. Sí, con respecto a la salud. Sí. Se lo ve bien al Papa ahora. Sí, su salud es complicada, sí. Pero bueno, está estable y ha ido mejorando. Esperemos que siga así, pero bueno, es una persona muy grande, que tiene también un tema de pulmones, más óseo. Pero bueno, siempre con mucha fuerza. La verdad que yo tengo un aprecio muy grande por Francisco, siempre lo he dicho. Creo que trasciende lo que es la Iglesia Católica. O sea, se ha metido además en temas mundiales, que sea musulmán, judío, protestante, se han metido como pocas veces lo ha hecho, creo, la Iglesia. Siempre sí ha habido referentes muy importantes, entonces creo que es alguien que trasciende, ¿no? Digo, la Madre Teresa en su momento trascendió desde su gran obra en el mundo, y creo que Francisco también un poco ha hecho eso, ¿no? De hecho, meterse en temas políticos continentales, importantes, mundiales, bueno, tiene sus costos. Aprovecho que tenés comunicación con Francisco, y sé que además lo conocés bastante. ¿Crees que va a venir a la Argentina en algún momento? Yo no creo que lo permita su situación de salud. No creo que ya haya inclusive salida, se lo tiene que cuidar bastante. También inclusive por su salud hasta en algún momento puede, que no sé, eso será una decisión obviamente muy de él y que evaluarán los médicos, pero también siempre está la posibilidad de una licencia o de algo que no lo tenga, pero bueno, a pesar de eso se aparece de repente en la Basílica de San Pedro, viste que ha aparecido, el otro día apareció entre medio de la gente, después fue a la clínica donde estuvo a saludar uno por uno, la verdad que mucha fortaleza. Bueno, mira el tema que salimos hablando. Bueno, eso tiene que ver con tu conocimiento y tu cercanía a Francisco, así que no todos los días tenemos la posibilidad de hablar con gente que está muy informada al respecto. Bueno, hablemos un poco de educación, Marcelo. Hace poco... Recién estábamos hablando con Nico en el pase, el número importante que tiene la provincia de Buenos Aires, la menuda responsabilidad que tiene con respecto a la educación pública. Más de 3 millones de alumnos. Más de 5. Más de 5 millones, perdón. 5.200.000. 5.200.000, sí es cierto, eso lo dije, pero eso contando también los alumnos privados. Claro. Ahí está. La provincia tiene responsabilidad con los alumnos privados. Absolutamente. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la provincia con las escuelas privadas? La misma que con las estatales, porque la gestión en la provincia de Buenos Aires es gestión pública. Y es una sola concepción de educación, que es de educación pública, con dos gestiones, la gestión privada y la gestión pública estatal, pero ambas son gestiones públicas. Y hubo en su momento, que lo planteaba la ley, pero que bueno, que hay solamente algunas experiencias, de ir por una tercera gestión, que era la gestión social. Eso no prosperó, si bien hubo, por ahí haciendo un poquito de historia, hubo lo que eran los jardines comunitarios, que surgen en los 90, con la crisis de los 90, ahí surgen jardines comunitarios,
Que son, ahí nos pasaba que no siempre eran profesionales de educación quienes atendían a esos niños, a esas niñas, y ahí lo que se exigió es que tuviera titulación docente. Nosotros creamos un programa, de hecho, desde el Consejo General, con bastantes controversias, porque había quienes no querían que fuera así, que habían hecho todo ese trabajo y tenían, pero bueno, nosotros la exigencia es la misma, sea de gestión social, privado o estatal. Y se armó un aparato de formación para la gente que estaba en esos lugares, y se reconocieron los jardines. De hecho, se reconocieron en el último tiempo de la gestión del gobierno de Cambiemos. Se los reconoció oficialmente a los jardines comunitarios. Eso sería una gestión social. Y dentro, ¿por qué digo que tiene toda la responsabilidad? Porque dentro de privado vos tenés escuelas subvencionadas, entre el 40 y el 100%, y tenés escuelas que no tienen ningún tipo de subvención. Pero aún no teniendo ningún tipo de subvención, para tener validez en la provincia de Buenos Aires, están inscriptas a lo que es la Dirección de Gestión Privada Provincial, se les asigna un número y están bajo la supervisión del Estado. En cuanto a lo curricular. A lo curricular, y también hay un seguimiento de lo administrativo, lo financiero económico, porque esto, bueno, también a veces es un tema, e inclusive se ha dado casos de muchas escuelas, y este último año y medio fue muy importante, que no pueden solventarse y que pasaron a la órbita del Estado. Y ahí nos encontramos, o se encuentra la gestión con por ahí deudas muy grandes al IPS, o deudas muy grandes de otros impuestos que debían pagarse desde lo privado, y que eso había que regularizar, y a partir de ahí poder hacer el pasaje. Hace poquito se hizo el pasaje en un distrito, bueno, en el sur, en Torkins, un pasaje muy importante, una escuela privada, que bueno, no pudieron sostenerla, y bueno, en el conurbano es bastante recurrente también el tema. Ah, mira. Sí. Yo creo que la educación pública es la responsabilidad del Estado, y dentro de lo privado, yo digo, no tenemos que discriminar lo que es privado por el hecho de ser una empresa nada más, con un fin económico, y gran parte de las escuelas privadas que cumplen una función social. Claro. Y que es tan importante como la escuela estatal, porque a veces es como el discurso público-privado, no es tan público-privado, está el público, claro, está el privado empresario, y está el privado social, o que cumple una función social. Digo, en Bransen, por dar un caso, la escuela parroquial cumple la función social, o sea, ocupa el lugar que si no estuvieran esos niveles, doy eso como ejemplo, no por favor, que no quiero, pero doy ese ejemplo. Digo, si no estuvieran esos 3 niveles, la matrícula sería muchísimo más, y el Estado inclusive le saldría mucho más caro absorber, inclusive ediliciamente tendría que pensar en una infraestructura. Imagínense lo que es eso, que es casi un cuarto de manzana, lo que implicaría, o media manzana, lo que implicaría absorber a esos chicos. Por eso digo, doy ese como para que quede como más claro, pero digo, bueno, de esto hay mucho, así como hay otros lugares donde lo privado no existe. Hace un par de semanas estábamos con el gobernador, el ministro, inaugurando un edificio de una escuela técnica en Punta Indio. Sí, estuve viendo. Una escuela técnica que estaba dentro de la base militar, y que se hizo el edificio, la primera etapa, un monstruo, y luego ahora está ya en proceso de licitación la segunda parte, con fondos absolutamente provinciales, porque hay un recorte nacional absoluto en educación como en otras áreas, y ahí, bueno, es única posibilidad esa escuela, porque ahí no hay un emprendimiento privado, porque no sería rentable. Claro. ¿Sí? Bueno, por eso digo, después hay escuelas de cooperativas, o de asociaciones civiles con una historia y con un trabajo muy serio. La verdad que hay que conocer más, digo, a veces como para tener una... Sí, es que hay un desconocimiento, formada, ¿no? Pero, está bien, es pero bueno, digo, la escuela, yo digo, a ver, en las mayores movilizaciones de la gente, más allá de una cuestión ideológica, política, de pertenencia, es con la educación pública.
Digo, la escuela pública aún, ahí les tiro el título, digo, aún, lo estoy pensando, aún en los momentos de crisis, o en los momentos de crisis, es el único reservorio que siempre queda y que queda como más protegido. Es cierto. También es el que absorbe la mayor conflictividad. Y hoy nos encontramos con un montón de situaciones de vulnerabilidad. No es que está todo bárbaro. La provincia de Buenos Aires es el 40% del sistema educativo del país, es el segundo estado más grande después de Sao Paulo, Brasil. O sea, de 23 provincias más ciudad autónoma de 24, provincia de Buenos Aires tiene 40 de la torta. Por eso hablamos de 5.200.000, de 680.000 docentes, de 20.000 escuelas, más de 20.000 escuelas. Un poco más de 20.000 escuelas y edificios son casi 14.700 edificios físicos donde conviven a veces una o dos o tres o hasta tres escuelas. Sí. ¿Sí? Porque son edificios compartidos. Porque eso también es otra concepción. A veces ocurren cosas que por ahí en el común no lo entiendo, dice me sacan de acá o me ponen de allá o no tengo lugar. Los edificios son de la provincia, no son de la escuela X o X, son de la provincia. Por supuesto que se aspira a que una escuela tenga su edificio propio, pero también es cierto que hay tiempos ociosos en los edificios y que esos tiempos los puede compartir otra escuela, porque es del propio sistema. Por ahí no tenés necesidad de crear una nueva escuela. A veces son decisiones que hay que tomar. Y en las decisiones a veces no son muy simpáticas, pero hay que tomarlas. Digo, si vos tenés una escuela vacía completamente, pero no te gusta porque está lejana, entonces luego cuando vos tenés repartida una escuela en 3 o 4 lugares, bueno, por ahí en una grande podés llegar a tener comprimido. Bueno, me llevas a lo que, claro, sí se entiende, me llevas a lo que pasó recientemente acá en Brance con respecto a las aulas container, ¿no? Seguramente vamos a hablar de eso, de ese tema también. Se ha trasladado desde el barrio La Parada un aula que no estaba en uso a la técnica que sí lo estaban necesitando. ¿Cuál es la idea que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto a la utilización de las aulas container? ¿Es momentánea? ¿Va a seguir surgiendo? ¿Cómo es el manejo de las aulas container? Las aulas container tienen la característica de ser transitorias, o sea, no se piensa como desde la política pública de infraestructura que el aula modular resuelva. Es transitoria para luego en ese espacio pensar la construcción, porque además estas aulas se alquilan y se alquilan a un precio alto, porque hay una sola empresa que las provee, que es la empresa Bassani, lo digo abiertamente. No lo sabemos, entonces también ahí en el mercado no hay mucha posibilidad de ver a otros y es este tipo de aulas que se alquila, que resuelve momentáneamente donde debe ampliarse el edificio por cuestiones de matrícula o porque conviven 2 escuelas o por lo que es crecimiento vegetativo y son transitorias. Particularmente lo de Brance, porque obviamente estoy al tanto y además me han consultado por esto. En el barrio La Parada se había pedido la creación de una escuela secundaria, que iba a ser una extensión de la escuela secundaria de las Mandarinas, de la escuela secundaria 9. Entonces se adelantó a traer 2 aulas container para alojar a esos chicos. Luego, cuando se inicia el trabajo de campo para inscribir a los chicos, no hay matrícula, porque ahí se da una particularidad. Los chicos del barrio prefieren venir al centro, que esto, digo, es también, es como, digo, tiene que ver con esto, ¿no? De que el derecho a elegir está, y por ahí el chico en lugar de tener algo en su barrio, o las familias siguen eligiendo, o porque los chicos ya vienen transitando, sus familias vinieron transitando el centro, con lo cual no había matrícula para abrir esa escuela. Entonces, al no abrir la escuela, quedaron 2 aulas ociosas. Una se empezó a usar para adultos, lo que es adultos fines, que es el programa de finalización de estudios, que es adulto secundaria, que se está usando con ese fin. Y la otra estaba ociosa, entonces ahí, frente a un reclamo genuino que había de la secundaria 10, por falta de espacios, porque tenían una parte en el censo, o sea, en el centro, y lo otro en el barrio República, se trajeron 2 aulas, ¿sí? Una que fue a ese lugar y otro aula que fue a la escuela técnica, donde también había un compromiso de aulas. La escuela técnica este año, por primera vez,
no tuvo sobrematriculación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos entraron, no fueron a sorteo ni nada. ¿Por qué? Por dos motivos. Concreto con esa escuela es que se crea una escuela técnica en San Vicente. Bien. Que es la Escuela Técnica 3, que si todo está bien, creo que la semana que viene estaremos en la inauguración. Yo estoy ahí detrás de la creación, el edificio ya está terminado. Claro, eso modificó la cantidad de alumnos que venían de San Vicente, claro. Claro, y también hay algo que viene de arrastre y que no es un tema menor, es la baja natalidad. Bueno, pasó con los jardines de infantes, se notó mucho. Bueno, claro, ahí arranca. Mira, nosotros tuvimos un fenómeno que lo vimos mucho en el 2007-2008, en lo que fue el ingreso a lo que era primer grado, primer año de primaria. Siempre, y esto se da estadísticamente y en el mundo, en tiempos de crisis baja la natalidad. ¿Sí? Los tiempos de crisis generan distintas situaciones, desde angustia, conflictivas, aumenta la violencia. Sí. Aumenta la violencia intrafamiliar, aumenta la violencia social y baja la natalidad. Esas son como tres cuestiones que aparecen claramente en tiempos de crisis. Con la crisis del 2001, ahí tuvimos una muy baja natalidad, que eso repercute en el 2007-2008 en el ingreso al primer grado. Claro. Ahora estamos observando algo parecido, pero que no obedece, porque digo, si los tiempos, digamos, si hoy estamos en un momento muy crítico a nivel país y económico, esta repercusión va a estar para dentro de 6, 7 años, ¿sí? En lo que es natalidad. Pero sí hay mundialmente un fenómeno de baja natalidad, debido a distintas cuestiones, ¿no? Desde una concepción de adolescencia o de juventud extendida y donde hay más una cuestión hacia el crecimiento personal o formación profesional personal y luego pensar en hijos, en hijas, en familia. Bueno, los países europeos y asiáticos están creando incentivos para... Absolutamente. Fíjate, China. Claro, China antes pagaba a las familias para que tuvieran un hijo. Claro. Y ahora están haciendo lo imposible para que tengan hijos. Claro. Y en Europa, bueno, Italia tiene una población muy longeva, muy grande. No hay natalidad. Y se está dando ese fenómeno en toda Europa. En Argentina se está dando ese fenómeno. Un dato que a mí me asombró mucho, que lo tuvimos la semana pasada, en la provincia de Buenos Aires es un número enorme. Para primer grado hubo 120.000 chicos menos que el año pasado. 120.000. 120.000 niños menos, que van a ser 120.000 menos en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto y que van a arrancar la secundaria. Porque si vos ves el recorrido, la trayectoria escolar de los chicos, las chicas, vos tenés el que ingresa desde jardín o desde primer grado hasta la secundaria se mantiene más o menos estable. Ahí también hay que decir, la secundaria se hace obligatoria en el país en el 2007 recién, cuando la ley 1420 es de fines del siglo XIX, o sea, tardamos bastante, casi 130 años por lo menos en que se haga obligatoria, y en la provincia de Buenos Aires recién en el 2007. Bueno, ahí obviamente tenemos una mayor complejidad, o sea, nadie escapa a decir que la complejidad que hoy tenemos en la escuela secundaria es mucho mayor, por eso se pensó en un régimen académico distinto, se está trabajando en actualizar los contenidos, o sea, los diseños curriculares, ir también al profesor que pueda tener horas por cargos para ir achicando ese número del profesor taxi. Y también está en este momento algo que es muy importante, que es la estabilidad de los cargos directivos. Por primera vez hay un concurso directivo que tiene una parte de formación. Bien. O sea, no va a ser una instancia que él va a pasar por distintos momentos y después sos director. No, tenés que aprobar esa formación, que se está haciendo con la universidad y el nivel superior de la provincia de Buenos Aires, y eso es un componente del concurso para ser titulares. Ahí tenemos 1.700 cargos a cubrir como directores titulares y vicedirectores, con lo cual, bueno, en esa complejidad que hoy implica una secundaria que es para todos, que antes era solo para un 30%, nosotros somos de esa época, o sea, antes si quedabas fuera quedabas, o sea, no era obligatoria. Por eso hoy hay como una responsabilidad muy grande del Estado de garantizar, y de las escuelas y de las prácticas de nuestros docentes.
bueno, Silvia es... Silvia es profesora. Tu esposa es profesora, bueno, Sí. lo vivirá, estamos acá hablando como entre casa. Como entre Lo casa, vivirá, sí. bueno, para ser más relajado. Sí, no, está bien. Porque a mí me cuesta mucho la cámara. No te creemos igual. No crees igual, bueno, para distender un poco, no, digo, pero con el ejemplo, digo, yo la pongo a Silvia. Sí. Digo, Silvia seguramente sus prácticas las tuvo que revisar, tendrá que estar pensando estrategias distintas todo el tiempo, Pero porque antes tenía... Debo decir que trabaja más en casa que en la escuela. Y seguramente, porque eso, digo, forma parte del trabajo, de la complejidad del trabajo, ¿no? Y el seguimiento que se hace, ¿no? El seguimiento, porque vos hoy tenés el chico de secundaria que la trayectoria no es por año, sino que es la trayectoria a lo largo de todo el secundario. Eso es lo que se inició este año con el régimen académico nuevo. Está en absoluta recién instalación de este régimen, o sea, está armándose, hay distintas grupalidades, o sea, distintas formas de trayectar. Algo que me acuerdo acá en este estudio, había hablado yo en su momento con Miguel Ángel Sotelo, cuando habíamos empezado con algunas de las cuestiones de reforma para secundaria, creo que nadie escapa al bulto y la secundaria había que revisarla, mirarla, avanzar sobre eso. Bueno, se avanzó con el régimen, se está avanzando con un nuevo diseño. Hay una de las cosas que se valora, porque esto es lo que tiene, digo, esta gestión que hay que rescatar. Así como nosotros decimos que no somos de escritorio sino de territorio porque andamos todo el tiempo y no perder la mirada ahí, es una gestión con mucha participación. Bien. Nada se resuelve detrás de un escritorio, en eso digo, No, llevar la tranquilidad. Obviamente que en la discusión, cuando vos abrís la discusión con 480.000 o 500.000 docentes, desde inspectores, directivos, profesores, bueno, los distintos cargos dentro de una escuela, la discusión es muy amplia, hay contradicciones. Lo que sí hay es una decisión política que apunta a un modelo de provincia con algunos ejes que son irrenunciables, digo, el trabajo con la interculturalidad, con la identidad, con la memoria, la política ambiental, las nuevas tecnologías, la corresponsabilidad, son la educación sexual integral, son ejes que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Y también ahí se está avanzando, y muy fuertemente, esto lo hemos hecho en los últimos años, en el arraigo con lo socioproductivo, ¿sí? De hecho, las últimas tecnicaturas que nosotros hemos sacado en el Consejo General de Cultura y Educación de la provincia tienen que ver o con sectores del campo o con demandas de salud o de seguridad muy específica. No sé, después digo, una tecnicatura en seguridad vinculada a criminalística que, bueno, tenemos que llamar porque no somos... Está bien. Sabelo todo, pero, eso está bien. Pero hay que ir hacia eso, ¿no? Y que tiene que ver con un modelo de provincia. Y de inclusión. De inclusión, y en esa inclusión es donde aparece la complejidad, porque nosotros venimos de una matriz donde el que podía estaba y el otro, el que se caía, y dependía del voluntarismo de algunos buenos docentes que lo iban a rescatar. Hoy es una política pública que tienen que estar los chicos adentro y aprendiendo, claro. Y no de cualquier manera, por eso hay más tiempo y también hay inversión en eso, porque se crearon módulos de fortalecimiento, que es más trabajo docente, pero para acompañar esas trayectorias, digo, es mucho más complejo. Teniendo en cuenta la matrícula que hablamos recién, y está, digamos, es un número importante, 120.000 chicos menos. Hablando de la escuela del barrio República, ¿no? Recién estuvimos no hace mucho tiempo hablando con los chicos que hay un proyecto en danza con respecto a la construcción de esa escuela. ¿Se justifica teniendo en cuenta la faltante de matrícula, la baja de matrícula? Buena pregunta. Respondo desde lo personal. Creo que esa escuela puede llegar a ser un espacio para albergar y contener a lo que hoy es la secundaria 10. Sí. Pero desde primaria no habría a prima facie una demanda de espacios de escuela primaria. Yo ahí pienso, ¿qué matrícula va a tener la primaria en ese barrio? Matrícula de la escuela 17, es sacar matrícula de la escuela 17, matrícula de la escuela 19, por cercanía, es sacar esa escuela. Ahí con lo cual vos vas a dejar dos escuelas
mucho más chicas, digo, o sea, todos aspiramos a que con grupos más reducidos se trabaja siempre mucho mejor, pero también en esto que está habiendo que viene esta baja de la natalidad, quizás a los fines que estaba pensada y con el crecimiento, bueno, por ahí tenemos una explosión poblacional en Bransen, o todos empiezan a tener hijos. No creo que pase Digo, eso, bueno, vos fíjate, el traslado a San Vicente, Sí. San Vicente creció en los últimos 8 años casi un 100% de la población. Sí. De hecho, Doncelar es, en el último censo es la localidad que más creció de todo el país, un Sí, 700%. Por ahí se tuvieron que crear escuelas, yo no sé ya cuántas se llevan creadas. Que no es solo el edificio que es lo más costoso, después son cargos, Claro. son cargos docentes, cargos no docentes, o sea, es una inversión muy grande. De hecho, bueno, en poquito se está, como te decía, ya inaugurando esa técnica 3. Digo, una nueva secundaria, más todas las que ya se abrieron, porque es una población que creció muchísimo. Bueno, por ahí Bransen no tiene esa característica, si bien yo creo que los datos del censo son medios mentirosos, que es más población de la que dice el censo, pero bueno, pero por ahí no es población... Pero hoy toda la población está contenida. No hay faltante de espacios. De hecho, está apareciendo, digo, en general en toda la provincia, que vos tenías a veces jardines de infantes que estaban explotados o que no había matrícula o que quedaban en una lista de espera, y hoy tenés salitas con pocos chicos. Bien, Marcelo, te saco un poco de la educación porque el tiempo, viste, en televisión es tirano, vos eso lo sabés. Y hablo mucho. No, pero está bien, te escuchamos, es interesante, además no siempre tenés la oportunidad de hablar con un consejero provincial de educación que entiende bien del tema. Te quiero llevar un poco a la política, quiero que me des tu opinión con respecto a la política de la provincia de Buenos Aires, en digamos, tire y afloje que hay con respecto a la interna del peronismo. ¿Tenés alguna posición tomada, alguna idea con respecto a ese tema? Sí, yo creo que hay un enemigo de la política que lleva a la provincia o los que somos del amplio campo popular, que es el gobierno de Milei y la política de Milei. O sea, entonces, de ahí para abajo, las cuestiones de internas o cuestiones, me parece que hay que dejarse embromar. Creo que se ha ido bajando un poco la espuma. De hecho, bueno, ya salió el tema del desdoblamiento y no la concurrente, que era uno de los puntos que más choque había. Tuvo media sanción la eliminación, no la eliminación, sino la suspensión de las PASO en el 2025, y creo que se tiene que ir hacia una lista de unidad. O sea, me parece que pensar en cuestiones más personales o de sectores dentro del amplio movimiento que representa el peronismo, pero también que hay otros espacios, por eso es un frente, me parece que no es el camino. Yo creo que hay que ir hacia una unidad, porque la provincia de Buenos Aires, de hecho, es la más afectada con el recorte nacional. Es billonaria la suma que está debiendo la nación a la provincia. Obviamente tiene un claro, lo hace con casi todas las provincias, pero más con la provincia de Buenos Aires, un claro objetivo político. Claro, además, la gestión del gobernador Axel le quedan más de 2 años y medio. O sea, es muy complejo. Vos fijate que la provincia de Buenos Aires no tuvieron los votos en la Cámara para votar. Primero, el endeudamiento de la provincia. Ese endeudamiento hay que aclararlo. El endeudamiento viene de la época de María Eugenia Vidal siendo gobernadora, y el 82% de la deuda pública es en dólares. Primer dato. Segundo, lo que acá se estaba era votar la refinanciación para nuevos empréstitos. Por ejemplo, las escuelas, parte de lo que es inversión para escuelas, perdón que vuelvo a lo mismo, pero lo doy como ejemplo, a través del OPISU, que es un órgano de la provincia, se realiza el tema de acuerdos, por ejemplo, con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo o con otros organismos internacionales, y con eso se financian. Parte va a eso como a otras cosas. Ni siquiera ese dinero, que es directamente entra a la provincia, está llegando. Con lo cual, digo, el ajuste hacia la provincia y digamos, la alevosía es muy grande. Entonces, en ese escenario me parece que no se puede ser mezquino o pensar en cuestiones individuales o personalistas
del gobierno contra el gobierno de Axel, que es hoy el que está gobernando la provincia. O sea, es el gobierno de Axel que está gobernando la provincia. Yo creo que Cristina, como presidente del PJ, eso lo ha entendido y lo ha dicho esta semana. En los últimos gestos que dio también. Claro, Sí. pero además lo ha dicho directamente. Sí. O sea, a ver, el enemigo no es Axel o el otro. Tenemos un enemigo que es un modelo y un proyecto de política nacional que sabemos por dónde va, ¿no? De destruir todo lo público, de hecho se jacta de ser el topo del Estado. Y si no está, pero después esos mismos, por ahí sectores a veces son los que reclaman la salud, son los que reclaman la educación, son los que reclaman la seguridad. Si no tenés el Estado no existe ni salud, ni seguridad, ni educación, ni infraestructura. En infraestructura en la provincia de Buenos Aires hay 1000 obras paradas, Sí. 1000 obras paradas, de las cuales 80 son escuelas. Digo, entonces, contra ese dato mata relato, ¿no? Dice la frase. Creo que ahí no hay chances de pensar en que no sea a través de una unidad. Marcelo, muchas gracias. No, bueno, gracias. Me quedan ganas de seguir charlando, pero bueno, tengo los vecinos que me están esperando. Bueno, seguramente gracias. Vamos a volver a invitarte para nuevamente hablar, más cercano seguramente también a las cuestiones políticas. Con el Movimiento Mayo, ¿cómo vienen trabajando? Bien, con un crecimiento a nivel provincial. En Bransen nosotros... Hay muchas actividades en Bransen, vemos. Sí, la verdad que nosotros ahí tenemos ya desde hace mucho tiempo, inclusive antes de que asuman en la intendencia el gobierno de Fernando Reitelli, nosotros veníamos trabajando y articulando con provincia y tenemos un programa de centros juveniles con muchas actividades, más un convenio que sí, eso fue a través de Fernando y con el gobierno, con el Ministerio de Ambiente y el programa de Bonaerenses por el Ambiente, donde los días sábados hay 2 sedes que trabajan, una en Heppener y otra en Bransen, con 70, 80 chicos, más actividades siempre de formación y encuentro, así que bueno, estamos ahí y formamos parte también del Ejecutivo local en eso que hemos sido en su momento, formar parte de una alianza con la cual se recuperó el municipio. Y ahí tenemos compañeros nuestros que están en algunos de los espacios del municipio. Así que bueno, eso es Mayo. Bueno, y aprovecho con la cercanía a Pascua para aquellos que creen, que profesan y demás, desearles una feliz Pascua y agradecerte nuevamente, es un gusto estar acá. Gracias, Marcelo. Marcelo Zarlenga, licenciado en Educación, consejero general de Educación de la provincia de Buenos Aires, estuvo en Conectados. Una charla que, siempre lo digo, ¿no? Cada vez que nos visita Marcelo, te quedas con ganas de seguir charlando más, pero bueno, ya no va a faltar oportunidad para volver a invitarlo. Vamos a una pausa y cuando volvemos nos visitan vecinos de Las Acacias y Los Bosquecitos para hablar de este tema que está ahí de solucionarse por sí o por no, que tiene que ver con la instalación de la central termoeléctrica en el kilómetro 49 de la Ruta 2. Ya volvemos. Vení y descubrí un nuevo sabor en la ciudad. Te invitamos los viernes y sábados por la noche a nuestro restó en la planta superior de Gundis, Ruta 15, esquina Sáenz Peña, donde la pasión por la buena comida se combina con un ambiente acogedor y único. Animate a vivir la experiencia Gundis. Copabra, Cooperativa de Agua Potable, Obras y otros servicios públicos de Bransen Limitada. Desde 1969, custodio permanente de un servicio vital para la comunidad.
Copabra. ¿Querés disfrutar un día maravilloso en Bransen? Te proponemos el mejor lugar durante el día. Quinta El Cielo, en el barrio Mendizábal. Te espera para que desde las 9 hasta las 21 puedas pasar un día fenomenal, con espectacular pileta, quincho, parrilla, hoyo de golf, cancha de fútbol, adicionales, mesas, vajillas y juegos inflables. Reserva ya tu fecha comunicándote al 22 23 50 65 45. Quinta El Cielo, lo que te imaginás y mucho más. DB Creaciones. Servicios para eventos. Tenemos todo para tu fiesta. Cumpleaños de 15, bodas, bautismos, comuniones, divorcios o cualquier cosa que quieras celebrar. Sonido e iluminación. DJ, pantallas gigantes, fotografía. Books de fotos, gigantografías, videofilmaciones y tomas aéreas con dron con calidad 4K. Además, brindamos asesoramiento y coordinación integral para que tu fiesta salga de la mejor manera posible. Más de 18 años y cientos de fiestas nos avalan para que podamos darte la confianza y calidad que estás buscando para que tu evento sea único. DB Creaciones, desde Bransen para toda la zona. Servicios para eventos. Contáctanos por nuestras redes como @DB Creaciones o por teléfono a los números 22 23 41 0507 o 50 61 29. Vení y descubrí un nuevo sabor en la ciudad. Te invitamos los viernes y sábados por la noche a nuestro restó en la planta superior de Jundis, Ruta 15 esquina Sáenz Peña, donde la pasión por la buena comida se combina con un ambiente acogedor y único. Animate a vivir la experiencia Jundis. Copabra. Cooperativa de Agua Potable, Obras y otros servicios públicos de Bransen Limitada. Desde 1969, custodio permanente de un servicio vital para la comunidad. Copabra. ¿Querés disfrutar un día maravilloso en Bransen? Te proponemos el mejor lugar durante el día. Quinta El Cielo, en el barrio Mendizábal. Te espera para que desde las 9 hasta las 21 puedas pasar un día fenomenal, con espectacular pileta, quincho, parrilla, hoyo de golf, cancha de fútbol, adicionales, mesas, vajillas y juegos inflables. Reserva ya tu fecha comunicándote al 22 23 50 65 45. Quinta El Cielo, lo que te imaginás y mucho más. DB Creaciones. Servicios para eventos. Tenemos todo para tu fiesta. Cumpleaños de 15, bodas, bautismos, comuniones, divorcios o cualquier cosa que quieras celebrar. Sonido e iluminación. DJ, pantallas gigantes, fotografía.
Books de fotos, gigantografías, videofilmaciones y tomas aéreas con dron con calidad 4K. Además, brindamos asesoramiento y coordinación integral para que tu fiesta salga de la mejor manera posible. Más de 18 años y cientos de fiestas nos avalan para que podamos darte la confianza y calidad que estás buscando para que tu evento sea único. DB Creaciones, desde Bransen para toda la zona. Servicios para eventos. Contáctanos por nuestras redes como @DB Creaciones o por teléfono a los números 22 23 41 0507 o 50 61 29. ...21:51 en la República Argentina. Estamos en este Jueves Santo compartiendo con ustedes conectados un día lluvioso, una noche lluviosa en la ciudad de Bransen, y nosotros compartiendo con ustedes este programa, lo cual nos resulta realmente muy agradable porque sabemos que del otro lado tenemos muchos televidentes que están compartiendo con nosotros esta agradable noche. Y un tema que ya lo venimos hablando desde hace mucho tiempo con distintas posiciones tomadas, tiene que ver con la instalación de la termoeléctrica. Hoy nosotros en Conectados tenemos el placer, el gusto de escuchar a los vecinos. En este caso vamos a hablar con Jessica, con Mariela, con Sergio y con Karina, que son vecinos del barrio Los Bosquecitos y Las Acacias, que nos van a explicar su postura con respecto a la instalación y, por supuesto, hablar del tema, de este tema tan importante que se tiene que resolver sí o sí el lunes. Ya es como que es un tema prácticamente agotado que nos tiene cansado a todos, esa es la realidad. Primero los saludo. Chicos, buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, gracias. Bueno, cuéntenos a ver quiénes son, a quiénes representan. Bueno, primero nosotros te queremos agradecer por invitarnos porque si bien tu audiencia no nos conoce, tu público no nos conoce, nosotros somos nada más que 4 vecinos, o sea, realmente no pertenecemos a ninguna asociación, no pertenecemos a ningún partido político, y que nos recibas y nos des este espacio para decir cuáles son nuestras preocupaciones nos parece súper valioso, así que en primer lugar agradecerte el espacio. Y segundo, contarte un poco cómo nosotros llegamos acá, ¿no? O por qué traemos estas preocupaciones, cuál fue el recorrido que nosotros hicimos para llegar a la postura o a la toma de a la postura que tenemos nosotros, ¿no? Hace un tiempo, bueno, no hace mucho, nos enteramos un poco al pasar, como muchos vecinos probablemente de Bransen, en una cena de que iban a instalar una termoeléctrica, que podía tener impacto a nivel ambiental. O sea, realmente nosotros, ajenos a todo esto, nos enteramos al pasar. ¿Qué hicimos nosotras? O sea, hablo de nosotras porque nosotras somos las 3 de Los Bosquecitos y él es de Las Acacias, y después lo incorporamos a nuestra red de consultas. Ajá. Pero lo que primero nosotras hicimos fue ir a tratar de conseguir el expediente, porque se hablaba mucho de un expediente, entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de conseguir ese expediente. Conseguimos el expediente, lo leímos y realmente nos quedamos muy preocupadas por lo que decía el expediente, por el consumo de agua, por un montón de cosas que quizás Cari ahora va a poder explicar mejor, que ella maneja muy bien la parte técnica, porque ella es más del área de la biología y entiende mejor que nosotros quizás algunos puntos. Pero realmente nos quedamos re preocupados cuando leímos el expediente. Y nos parecía tan terrible lo que decía el expediente que dijimos, bueno, esto no puede ser el único... esto tiene que tener un lado B, porque hay alguien que está a favor de esto. Entonces dijimos, bueno, tratemos de contactar a alguien que esté a favor para que nos cuente cuál es el lado B, porque esto no puede ser. Como que nos parecía, y aparte lo más lógico, tener las dos miradas. O sea, ese fue el recorrido que nosotros hicimos como vecinos.
Y justamente una vecina nuestra es concejal, entonces la contactamos, nos invitó a ir al Consejo Deliberante, fuimos un día, estaba ella y un funcionario, y bueno, nosotros ahí le transmitimos nuestras inquietudes que estaban basadas pura y exclusivamente en el expediente. Y ellos, nosotros fuimos con la intención de tener alguna tranquilidad, porque aparte ella es vecina nuestra de Los Bosquecitos, entonces pensamos, bueno, no puede ser que no tenga esta preocupación que tenemos nosotros, tiene que haber otra explicación. Y la verdad que después de esa reunión nosotros nos quedamos más preocupados, porque lo que ellos manifestaban en esa reunión, o la impresión que nosotros tuvimos, es que ellos nos decían, no, pero la empresa no dijo que va a hacer eso, la empresa dice que va a hacer esta cosa, no, pero nosotros fuimos acá y la empresa, como que todos eran dichos de la empresa, pero o sea, a nosotros nos generó más preocupación porque el expediente no dice lo que ellos dicen que la empresa dice. Y nosotros decimos, bueno, pero las palabras se las lleva el viento, o sea, eso no está documentado. En el tema del consumo de agua y bueno, distintos puntos que podemos ahora conversar, pero, o sea, es como que realmente no llegamos, si bien intentamos entender y quedarnos tranquilas, nos fuimos por ahí con más inquietudes porque no encontramos documentación que pueda contrarrestar lo que decía el expediente y que realmente era preocupante. Sumado a cuestiones que tienen que ver también con lo legal, que también nos dio la sensación que ellos no conocían, como es el compromiso que tiene Brandsen con lo que tiene que ver con la ecología, porque Brandsen es un municipio que está declarado como municipio ecológico y nos dio la sensación, quizás fue una impresión equivocada, que no conocían estas ordenanzas de las que nosotros le hablábamos, que son muy contrarias a lo que plantea el expediente. No sé si mis compañeras quieren. Yo primero lo que quiero decir es que valoro la actitud de ustedes, o sea, no es un dato menor tener vecinos que se preocupen desde esa mirada y desde ese lado, sin estar participando, en este caso creo que son dos organizaciones que son las que más activas están dentro de la lucha en contra de la termoeléctrica, y que ustedes como vecinos común y corriente hayan tomadose el trabajo de leer un expediente que son más de 800 páginas, le genere preocupación, se acerquen al Consejo Deliberante, digamos, es algo realmente valorable. Por eso es muy importante la palabra de ustedes como vecinos, que es justamente lo que faltaba. Los vecinos, aquellos que ya tenemos claro cuál es el posicionamiento de Brandsen Ecológico, de Vecinos por un Brandsen Ecológico, pero faltaba la voz de los vecinos que no están inmiscuidos en esos grupos que sabemos cuáles son su posición. Y más aún sabiendo que han leído el expediente, bueno, los escuchamos y los felicito. Los felicito realmente por esta preocupación como vecinos. Yo cierro con esto, ¿no? Es de público conocimiento, creo que ustedes también lo saben, mi postura siempre fue a favor, porque yo visité una planta, tengo otros argumentos por ahí, no es momento tampoco para que lo charlemos, pero soy un defensor de la audiencia pública, lo dije desde el primer momento, que creo que lo que está faltando es la audiencia pública, porque justamente la audiencia pública es lo que decía Jessica, queda todo asentado, lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Y aquel vecino común y corriente que por ahí no puede o no se toma el trabajo, como sí lo hicieron los chicos, se entera de lo que va a pasar a través de la audiencia pública. Yo soy un defensor desde el inicio. La audiencia pública lo que te garantiza es que, bueno, uno, escuchar a los vecinos, escuchar a los que saben también, tomar nota de todo eso y ante inconsistencias, si esto se llega a aprobar, eso se puede confrontar y decir, bueno, ¿qué pasó? Porque en la audiencia pública la empresa dijo una cosa y se contradijo con lo que dijo algún especialista en la materia, y eso, bueno, hay que confrontarlo en algún momento. No puede quedar en la nada como fueron las charlas que dieron informales los responsables de la empresa, que eso no queda en ningún lado sentado, así que eso eso fue provocativo por un lado, grave también, ¿no es cierto? Tuvo una connotación extra que la verdad que no corresponde. Y lo que sí corresponde es la audiencia pública, porque merecemos ser escuchados. Más allá de que salió aprobado en el Consejo Deliberante y el Ejecutivo dijo que lo va a hacer, creo que es necesario, por normativa además, un paso previo. Claro, pero ahora van a votarla el lunes. Por lo tanto, la audiencia pública, si se hace después. Claro. Bueno, nosotros medio como nos repartimos lo que podíamos aportar, lo que pensamos aportar cada una.
Me parece, coincido con Jessy, que Cari, de la parte técnica, por ahí te puede señalar, porque aparte analizó bastante el expediente, los aspectos que nos generan dudas y que nos preocupan. Yo simplemente me voy a detener en 2 ordenanzas, ¿no? Porque cuando queríamos hacer algo, o sea, nos preocupó, y viste que a veces no quedarnos en la queja, porque a veces nos quedamos en la queja. Entonces, la verdad que tuvimos bastante acompañamiento de los vecinos del barrio Bosquecitos, y a partir de analizar el expediente y de leer normativa, dijimos, bueno, vamos a presentar, primero hablar con la concejal, que voy a empezar por ahí, ¿no? Con la concejal y con el secretario de Gobierno, y a partir de ahí hemos presentado 3 notas en el Consejo Deliberante que forman parte del orden del día del lunes. Así que eso está bueno, porque nos sentimos, no sabemos qué va a pasar, pero nos sentimos que estamos intentando, que desde nuestra posición estamos activando y pidiendo y peticionando y planteando al órgano que tiene que ser, que es el Consejo Deliberante en este momento. Esa reunión, la verdad que lo que tratábamos de buscar después de oír al secretario de Gobierno y a la concejal, que es nuestra vecina, es bueno, a ver, tratemos de buscar puntos de coincidencias, ¿no? Antes de estar tan en posturas opuestas, bueno, a ver, como ahora que surgió lo de la audiencia pública. Entonces, digamos, en ese diálogo lo que le pregunté personalmente es si no tenían dudas, o sea, si no había dudas que estas termoeléctricas podían generar un daño ambiental, si no tenían ninguna duda, simplemente eso. Entonces, tanto el secretario de Gobierno con el asentimiento de la concejal, dicen sí, reconocieron expresamente que en realidad en el expediente hay inconsistencias. Entonces yo le pregunté en qué consistía, si me podía decir en qué coincidían esas inconsistencias, porque yo francamente las 700 páginas no las leí, porque armamos un equipo, cada una tiene su actividad y tratamos de distribuirnos este trabajo. Y bueno, el secretario de Gobierno dice que en esa oportunidad que la duda que tenían era sobre el tema del recurso de agua, sobre la salinidad. Por la devolución que hacen las termoeléctricas del agua, que podía afectar, y que habían incluso pedido un informe a un ente que no recuerdo cuál era, y que estaba pendiente, pero que esto había que resolver. Entonces, lamentablemente la idea era continuar esa conversación porque quería llegar a las ordenanzas, pero el secretario de Gobierno se tenía que retirar y bueno, eso lo planteamos en las notas, ¿no? Esto de las dudas, digamos. Ahí hay un expreso reconocimiento de lo que nosotros interpretamos, en que efectivamente hay inquietud, hay una presunción de que podría existir una afectación del medio ambiente, concretamente con el agua. Eso sumado a algo objetivo, que en esto me parece que no podemos dejar de coincidir, en que es la empresa, si se instala o las empresas se instalan, son grado 3, la categoría 3, alta contaminación. Eso no lo podemos discutir porque es objetivo, no es materia de interpretación. Sumado a que es también un dato objetivo que una de las empresas que se llamaba Araucaria y ahora se llama, que cambió de nombre de razón social, se llama Power, no soy buena en inglés, viene de Pilar después de una demanda de daño ambiental colectiva en la que fue desplazada, perdió y viene acá. Entonces, digamos que hay varios datos objetivos, incluso el reconocimiento del propio Poder Ejecutivo y un representante del Poder Legislativo en ese momento, que dudas hay. Entonces, ¿a qué voy? Y no me voy a ir a la Ley Nacional de Medio Ambiente, ni a la Constitución que garantiza el medio ambiente, ni a la Ley Ambiental, porque a veces se dice, bueno, pero vamos a provincia, vamos a nación, estamos en la municipalidad. Bueno, hay 2 ordenanzas claves, que son la 1236 y la 1237. Jessy mencionó hace un ratito la 1237. La 1237 declara al municipio de Brandsen como ambiental, ecológicamente sustentable y saludable. O sea, esa es una definición que está poniendo prioridad a ese aspecto por sobre otros, digamos, ¿no? Y en el artículo 2 es muy interesante, y a esto voy con las dudas, porque dice, si cualquier actividad puede presumir ser la causa de un daño ambiental o de socavar los recursos naturales, agua, suelo, mar, está prohibida. O sea, no hay tutía. La mera duda de que puede generar un daño ambiental, y tenemos el reconocimiento de la duda sobre lo que pasa con la salinidad de agua. Son empresas
de categoría 3 y lo que pasó que una viene de Pilar con ese. O sea, la ordenanza los está obligando desde nuestra interpretación a los concejales a votar por la no desafectación, porque tienen una ordenanza que los obliga, porque la mera presunción les exige. Eso es lo que planteamos al Consejo. ¿Y qué respuesta le dieron? No, porque va a ser tratado en el orden del día de ahora del lunes, porque nosotros la presentamos, viste que cuando la presentamos el 7 y no llegaba para el 8, entonces quedó para la presentamos ahora como vecinos, no como... Claro, no formamos primero vecinos de Bosquecitos. Y la otra, la 1236, también es interesante, y acá entra a jugar la responsabilidad de los funcionarios, porque esta tiene al agua, digamos, como prioridad exclusiva. Es un recurso, la protección de la ley de humedades y demás, y es un recurso, la calidad que sea óptima, digamos, es muy interesante la ordenanza, y impide dice expresamente que nadie ni nada, dice, le dé prioridad al desarrollo económico por sobre la conservación del recurso del agua. Está poniendo, digamos, una prioridad, una jerarquía, y por el principio de no regresión que existe en materia ambiental, estas son ordenanzas que no se pueden derogar, porque eso sí está en la Ley Nacional de Medio Ambiente, que todo lo que implique mayor protección al medio ambiente se puede hacer. Ahora, ir para atrás no. Entonces son ordenanzas que obligan y van a obligar, no se pueden derogar, y me parece que es importante tener en cuenta en la definición del lunes. Y esta 1236, y ya dejo a Karina porque por ahí estoy ocupando mucho, y perdón por eso, esta 1236 incluso establece que en caso de afectar este recurso de alguna manera, este recurso que es el agua, se puede generar, atentar contra el recurso y la conservación del agua, se puede configurar un delito ambiental, digamos, hasta de lesa humanidad. Y me parece que si tenemos dudas del efecto que puede generar el agua en cuanto a la salinidad o la cantidad o las sequías o demás, bueno, todo lo que nos va a detallar ahora Karina, y estamos en la posibilidad de configuración y si se aprueba, en el ejercicio ilegal de la función pública, en función del incumplimiento de estas dos ordenanzas, que me parece que no se le ha dado, nos parece humildemente, que no se ha dado el detenimiento que tendría que haberle dado, ¿no? Ahí estamos viendo en pantalla, sacame el grab si podés, Fede, por favor. Estamos viendo en pantalla la ordenanza que estás haciendo referencia. Muchas gracias, Fede. La producción muy atenta, muy rápida. Donde dice lo que estás contando, ¿no? La 1236. La ordenanza 1236, entonces es muy importante que los concejales la vuelvan a leer, entonces. Y la 1237. Y la 1237. Las dos. Bueno, han traído un aporte fundamental en la discusión. Estas ordenanzas no se han mencionado en todo este debate. Por eso te digo, han traído un aporte fundamental a la discusión. Fundamental. Sí. Nosotros se lo planteamos, se le mencionamos en esa reunión a la concejal estas ordenanzas, igual que al secretario de gobierno, pero bueno, creo que hasta se ofendió porque las mencionamos y se terminó yendo un poco de mala manera, cuando no fue, nuestra idea era simplemente, como te digo, tratar de tener otra visión y hacer aportar, claro. Te escuchamos, sí. En realidad, a mí lo que me pasó es que me habían hablado del tema de las termoeléctricas, de que había habido una charla dada por la empresa, donde se hablaba de una extracción de 500.000 litros de agua, pero por el otro lado yo había escuchado 7 millones, entonces era una diferencia abismal. Sí. Entonces yo no me quedo con lo que me dice uno o me dice el otro, y dije, ¿dónde está escrito? Porque lo que no está escrito no está dicho. Entonces me fui a los expedientes. Y en el expediente dice claramente que van a ser 4 pozos de agua al Puelche, de los cuales 3 van a estar activos y 1 va a estar en stand-by en caso de necesidad, y que cada uno de los pozos va a sacar a un máximo de 97 metros cúbicos hora. Esos son 97.000 litros hora, que da 2.300.000 y pico por día por pozo, pero si son 3 pozos nos dan 6.980.000 litros por día. De ahí salen los 7 millones de litros por día. En realidad lo dice el expediente de la misma empresa, que eso es lo que van a extraer. Esa agua lo que se usa es para
las dos centrales que quieren, tanto Abasto 1 como Abasto 2, van a utilizar de esos 4 pozos, 3 activos. Por otro lado, esa agua se extrae y se va. Una parte a lo que es el tanque para incendios, otra parte para lo que es el agua cruda. Del agua cruda parte una parte de esa agua a un tanque de desmineralización y la otra parte va al uso de edilicio, digamos, todo lo que sean sanitarios, etc. Todo lo que es el agua desmineralizada es lo que se va a llamar agua pura. ¿Por qué? Porque pasa por un proceso. El agua del Puelche es altamente salina, no excesiva, pero sí para la maquinaria. Entonces la tienen que desmineralizar. Para eso pasa por un proceso de ósmosis inversa 2 veces, en las cuales se concentra doblemente y sale el agua pura, que es la que van a utilizar para las turbinas, ya sea para bajar la emisión de dióxido de carbono, de los gases que tienen, y para incrementar la potencia de la turbina. Para eso se usa el agua pura. Por el otro lado, el agua concentrada o de rechazo se llama, es el agua que queda con todos los minerales. Eso va a ir a una pileta de neutralización. Ahí es donde va a tener el tratamiento para salir a la red pública, que en realidad no hay red pública, o sea que va a ir al arroyo San Luis, con lo que supuestamente está permitido, pero no como salió del Puelche. Sale contaminada, con lo que está permitido, pero contaminada. Entonces, ese arroyo San Luis, que es parte de la cuenca de San Borondón, que es un área protegida, va a estar recibiendo miles de litros por día y contaminados. Supuestamente, según lo que dice el expediente, con lo que estaría permitido, pero no deja de ser una contaminación. Por otro lado, también me llevó a escuchar a vecinos de Bransen que dice, bueno, pero vamos a tener una mejora en la energía eléctrica. Ese es un supuesto beneficio. Entonces dije, bueno, ¿cómo se genera la electricidad? Me fui a estudiar eso. La energía pasa primero por la generación de esa energía eléctrica, que se genera a partir de energías primarias, que tenés las renovables y las no renovables. Las renovables, que son las que se usan menos, la eólica o la solar, que son las más conocidas, y las no renovables, que es el carbón, la más contaminante, el gas o el fuel oil, etc. En este caso serían turbinas a gas. Dentro de todas esas no renovables serían las menos contaminantes, pero no contaminantes. Claro. Y estas empresas lo que largan es dióxido de carbono y óxido nítrico. El dióxido de carbono es uno de los principales del efecto invernadero y el óxido nítrico es el de la lluvia ácida. Lo que hace ese gas es cuando contacta con el agua ambiente de la atmósfera, se transforma en ácido nítrico y cae con la lluvia. Esto cae a los suelos y lo que hace es acidificar el suelo. Por lo tanto, le quita la fertilización, o sea, lo que es la fertilidad del suelo. En esa área, que esto me vengo a enterar también ahora, estudiando y hablando con los vecinos, está el cordón frutihortícola más importante del país. Del país, sí. Entonces, cuando hablamos en el otro punto, que son supuestos beneficios, que es el empleo, no estamos teniendo en cuenta la cantidad de empleos que se pierden. Todos los empleos que se van a perder de productores que están ahí en ese cordón más importante del país, que abastecen a Cava y a un montón de lugares. También hay productores de huevo, hay apicultores, hay ganaderos. Las vacas no van a tener el pasto porque no va a tener fertilidad del suelo, no van a tener el mismo pasto para comer. Entonces es complicado desde ese punto de vista en cuanto a lo que es socioeconómico, pero también es importante el efecto negativo, porque las empresas también lo que hicieron fue presentar un estudio de ambiente, del impacto ambiental que tienen. Y es todo negativo con respecto a la flora, con respecto a la fauna, con respecto al agua, con respecto... O sea, termina siendo todo lo que es un efecto ambiental negativo. Entonces, también hay estudios que dicen que las que están cerca de termoeléctricas tienen problemas de salud. El mayor problema es el respiratorio, después está el cardiovascular, pero también hay un riesgo alto de cáncer. Entonces, estamos exponiendo a gente que, si bien esto está en la periferia, no es que está aislado, está en la periferia del casco central de Bransen, pero sí está rodeado de escuelas, de barrios, de estos productores, y toda esa gente se encuentra en un alto riesgo porque está cerca. Pero eso no implica que esos gases no se diseminen y no contaminen más allá. Se calcula que mínimo hasta 30 kilómetros a la redonda.
Eso por un lado. Por el otro lado, esta agua que nosotros decíamos que se va a verter al arroyo San Luis, también va a quitar lo que es el ecosistema del arroyo San Luis. Y por otro lado, nosotras que somos de los bosquecitos, lo vamos a ver en vivo y en directo, aumenta el caudal del arroyo San Luis, y cuando tenemos unas grandes lluvias que nuestro barrio tiende a inundarse, vamos a vivir inundados, porque van a ser miles y miles de litros que se van a volcar a ese arroyo. Por otro lado, toda esa agua que se vuelca también se infiltra en las napas. Entonces vos tenés el primer acuífero, que es el Pampeano, que va a estar contaminado, y es al que muchas familias de ahí tienen los pozos de agua. Por lo tanto, tienen que invertir muchísima plata para poder irse al Puelche. Que hay familias que no lo van a poder hacer. O sea que ya de por sí vamos a tener una napa más contaminada. No, pero que además necesitan autorización del ADA también. No es sencillo, no es que vos decís, tengo la plata para ir al Puelche y voy al Puelche. No, exacto. O sea, es toda una complicación para las familias. Porque nosotros somos de los bosquecitos, él es de las acacias, pero nos hemos encontrado con gente que es de Abasto, con gente que es de las Golondrinas, con gente que vive ahí en la zona. Muy angustiados todos. Muy angustiados. Todos muy angustiados. Que esto lo aclaramos, que no militan en ninguna de los para nada. Grupos ecológicos. No, de hecho, no solamente que no militan en ningún grupo ecológico, con las personas que nosotros estuvimos hablando ahí en las reuniones, sino tampoco en ningún partido político. O sea, esto va más allá. Esto es una cuestión de la naturaleza, de la vida, del trabajo de ellos, que tienen miedo. Tenemos, porque yo también me voy a ver afectada. Quizás no tengo la producción, yo porque me dedico a otra cosa. Pero sí veo la preocupación que tiene toda esta gente, todas estas familias. Porque en definitiva lo que pasa de esa angustia es que están viviendo una realidad que no eligieron, que ellos son preexistentes en la zona. Y les están imponiendo una realidad por un objetivo supuestamente socioeconómico que no es tal. Porque la energía no va para Bransen. La energía que se va a generar en esa termoeléctrica, que se instala, se va a inyectar a las subestaciones de Sur, que eso va al conurbano. Nosotros nos abastecemos por Edelap, o sea que no va a venir la energía para acá. Y el principal problema reconocido por la gente de la empresa y también por el intendente Raitelli es de distribución. No es de generación de energía en este lugar. Por eso tenemos tantos cortes. Es porque nosotros tenemos una infraestructura obsoleta y donde falta mucha inversión para que no se nos esté cortando permanentemente la luz. Por otro lado, los empleos que dicen que va a ir para Bransen, a mí me genera mucha duda, porque según el expediente hay dos fases, que es la de construcción y la de operación. La fase de construcción son 700 empleos, en el pico máximo. Pero eso dura 20 meses. Después viene la fase de operación, que son 35 empleos. Para mí, inclusive, no van a salir de Bransen. Ellos dicen que sí, pero para operar una termoeléctrica hay que tener experiencia, no creo que pueda ser cualquiera. Además son constructoras. La parte de construcción, 700 empleos, para hacer una construcción de ese tamaño, seguramente lo van a tercerizar. Pero así y todo, vamos a suponer que el beneficio existe, tanto de generación eléctrica, que no lo es, pero no importa, lo vamos a suponer, como la de generación del empleo. En el costo-beneficio, ¿cuál es el costo que tenemos que pagar por eso? Y el costo no es para nosotros solamente, no es en el presente, sino que también es en el futuro, porque no es para nosotros que nos vamos a ver afectados en lo que es la contaminación ambiental, sino es a futuro a nuestras generaciones. Y por otro lado, estamos yendo en contra del principio que Bransen es un municipio ambiental y sustentable. Bien, bueno, un aporte interesante han hecho. Bueno, gracias por explicar tan claramente el punto del expediente. Creo que la preocupación más grande que hay es el uso del agua. Después, bueno, explicaste también lo de la emanación de gases, la contaminación sonora. ¿Qué piensan al respecto? Es complicado vivir cerca de las máquinas estas. Es imposible. Realmente hay que ponerse en la piel de toda esta gente, la angustia que tiene toda esta gente, que va a tener lluvia, gases contaminantes, decantación de todos esos gases, el ruido. Igualmente, con respecto al ruido, sé que hay unas
hay unas turbinas en Luján que no hacen tanto ruido, con lo cual quizás nosotros no nos abocamos tanto a la contaminación sonora, pero sí es importante destacar que en el no sé si será el proyecto que está circulando el real que se va a trabajar el lunes. Por eso es necesaria la audiencia pública. Claro, porque en el proyecto de ordenanza que está para avalarse el lunes, digamos, el cambio de suelo, se habla de desafectar el uso del suelo de 245, 200, no sé cuántas hectáreas. 250 hectáreas. 250 sí, hectáreas. A pesar de que hablan de 50 o de como que en realidad va a ser menos, pero si vos lees bien el artículo, que también es muy preocupante la redacción de ese artículo, y le pido por favor a los concejales que estén con esto que lo lean con detenimiento, inclusive los que están a favor de la empresa termoeléctrica, porque quizás hay que modificar la redacción de ese decreto, de esa ordenanza, porque establece si lees, dice desafectar la totalidad. Y después dice asignar 50 hectáreas al uso de esa termoeléctrica. Claro, el precinto que le pusieron. Pero dice desafectar las 250. O sea que después si está asignar, desafectado, puede cualquier otro, porque digamos, en medio seríamos inocentes pensar que si estas empresas gastaron $4 millones en comprar 250 hectáreas, se van a quedar con este proyecto de 50 hectáreas, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos preocupa, como dice Jessy, que hoy justo la estábamos leyendo porque nos llegó, y ese proyecto es un proyecto de ordenanza de las comisiones que hicieron el dictamen pertinente, incluso está la de Medio Ambiente, y claramente la desafectación es de las 250 hectáreas, con lo cual hoy se le da el uso exclusivo de esas 50, pero todo el resto, al estar desafectado, con otra sesión del Consejo se puede las 250 para industrias de categoría 3. Aclarar ese tema. Sienta precedente en la desafectación del uso y la instalación de una categoría 3, porque pueden venir más empresas categoría 3. Entonces no estamos hablando solamente de 2 termoeléctricas, sino todo lo que puede venir después. En cuanto a lo que vos decías del ruido, perdón, Sergio, en cuanto a lo que vos decías del ruido, hay que tener en cuenta que la de Luján son 2 turbinas, y los que van a instalar acá son 8 turbinas con posibilidad de ampliarse a 12. Sí, eso dice el expediente. Y también lo que dicen la OMS es que el máximo para el oído que no sea dañino serían 55 decibeles, hasta 65 ya es considerado ruido, y ellos plantean un máximo de 85 decibeles. O sea, es altamente contaminante y de hecho es uno de los puntos por los cuales lo sacan de Pilar. Llama la atención, me apuré porque si no me sacan la palabra. Perdón. Llama la atención que en el expediente hay un documento, una página que habla de la donación de las máquinas. ¿Cómo se llama? Máquinas viales y vehículos. Eso. Y que solicita a cambio que se le permita instalar a las subsidiarias de las empresas. Eso queda en el aire. Y en un expediente y en un semejante proyecto no puede haber nada en el aire. Tiene que estar todo claramente plasmado en un documento serio, no como esto que parecieran algunas páginas que están recortadas, sacan una foto, le ponen otra y es el expediente de otro proyecto. En algunos casos pareciera que sucedió eso. Sí, yo siempre lo dije, está muy desprolijo desde sus inicios. Sí. Muy desprolijo, por parte de todo, ¿no? De la empresa, del municipio, del consejo. Yo creo que hay que barajar y dar de nuevo, para tranquilidad de los vecinos. Y después la audiencia pública es fundamental. Es que esto requiere un pensamiento, un proceso más largo. No nos pueden apurar a los vecinos a tomar una posición en tan corto plazo. Esto es pensarlo, cierto, sí. Hay que pensarlo claramente, qué es lo que queremos los vecinos, si esto nos conviene o no nos conviene, si nos conviene tener más energía porque decidimos que sirve. Bueno, busquemos una alternativa, porque claramente esta no es la mejor opción, es la peor directamente. No cabe ninguna duda que es la peor. Hay mejores, hay opciones de mejores, y bueno, sí, puede ser que sí, que no. Discutámoslo. Pero no hay que imponer un proyecto de un día para otro y tiene que salir según si hubiera salido la primera sesión que fue suspendida ese día. O sea, estamos hablando de un mes y medio. No, creo que requiere mucho más tiempo para ser analizado. Muchísimo tiempo. Hay que investigar, hay que llamar a los científicos, que nos den aportes los científicos. Sí, pero no alcanza con los que conocemos nosotros, lo que ella puede aportar, lo que ella
asociaciones ambientalistas pueden aportar. Y volvemos a las ordenanzas. Si hay duda, lo principal es proteger el medio ambiente y el recurso hídrico. Está bien. Es un aporte realmente interesante lo que hicieron hoy, chicos, con las ordenanzas. Lo felicito, el trabajo que están haciendo. Yo les quiero contar por qué mi postura a favor. Yo estoy preocupado por el Bransen que se viene. Sí. ¿No? El Bransen que se viene, porque la falta de trabajo que hay en Bransen, porque 4 industrias se fueron de Bransen que no se pudieron instalar, me consta, por falta de energía. Si bien es cierto, en materia domiciliaria la energía es suficiente, digamos, es un problema de distribución, pero no tenemos energía para generar trabajo, no tenemos un parque industrial. Y nos guste o no nos guste, o sea, es mi opinión, no podemos evitar el crecimiento demográfico como está teniendo Bransen. Y todo ese crecimiento demográfico demanda mano de obra, fuente de trabajo y demanda industrias. Y si nosotros no buscamos una forma de ver eso, que como vecinos, por eso realmente valoro la actitud de ustedes de sentarse a estudiar el expediente, de preocuparse en este caso, porque esto también es parte del Bransen que queremos. A ver, ¿qué queremos para Bransen? Totalmente de acá al cierto futuro. lo que vos decís. Es fundamental ser conscientes del crecimiento demográfico y de la necesidad de empleos y de la necesidad de generar energía eléctrica. Sí. El problema es cuando uno genera energía eléctrica con una empresa contaminante de grado 3 que está rodeada por un cordón frutihortícola, por barrios, por escuelas, y que aparte esa energía no va para acá. Y aparte, ¿qué tipo de parque industrial queremos? ¿Uno de categoría 3? En ese lugar donde está rodeado de gente, ¿por qué ir en contra de los vecinos? ¿Porque son periféricos? Esas son las dudas que uno se tiene que plantear. Claro. No estamos en contra del progreso para nada. ¿Es necesario generar empleo? Seguro. Y la idea es que también se genere electricidad. ¿Pero de qué manera? ¿Qué no, industria? está claro, por eso es una discusión que se tiene que dar como sociedad, las tenemos que dar. Igual creo que en eso, más allá de la opinión de cada uno, vuelvo a lo de las ordenanzas. Sí. O sea, hay una prohibición y hay una jerarquía de valores. Y esas ordenanzas no te impiden el desarrollo, pero plantea el ecodesarrollo. Tenemos que buscar por ahí. Digamos, no hay una, o sea, si no pareciera que la única es o industria de categoría 3 o cuidar el ambiente. No, hay que buscar un punto intermedio para no violar la normativa y para apuntar el desarrollo. Me parece que la letra, digamos, siempre las normas, eso supera cualquier postura, porque es lo que hay que cumplir. Entonces me parece que hay que partir de ahí. El ecodesarrollo lo que te permite es que sea sustentable y que permanezca en el tiempo. Si uno se termina contaminando a sí mismo, se termina enfermando a sí mismo, termina generando anulación de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque si yo contamino el suelo, estoy perjudicando a los productores. Entonces no estoy creando trabajo, estoy dejando sin trabajo un montón de gente. Entonces ese ecodesarrollo... Sí, bueno, vuelvo a lo que dicen los empresarios, ¿no? No es así. Y en todas las charlas que tuvimos, ellos dicen que no es así. Por eso insistimos en la audiencia pública. La empresa de categoría 3 es incómoda, insalubre y peligrosa. Eso está en el mismo proyecto, en este proyecto el mismo proyecto de ordenanza para desafectar. Eso es chocante porque vienen de varias comisiones y entre ellas dicen medio ambiente. Sí, en el proyecto decían que era de la comisión honoraria. A mí lo que me genera la duda porque dice que son distintas comisiones de reglamento, digesto, de salud, me choca que diga y de medio ambiente, ¿no? Entonces en el artículo 2 cuando en el primero habla de la desafectación de la 250 y de la aprobación de la asignación del uso para la termoeléctrica, y el segundo dice, bueno, y este tipo de empresa es, o sea, eso me chocaba, Comisión de Medio Ambiente. El tipo de uso es incómoda, insalubre y peligrosa, y las instalaciones de almacenamiento también lo serán. Entonces, digamos, es fuerte. Es fuerte. Ya estás por terminar, un solo aporte nada más. Sí, por favor. Hay empresas que están adoptando energía sustentable como apoyo, como un montón de cosas. Y bueno, hay que ir por ese lado. Realmente no se entiende por qué el abandono, esperar que nos caiga un proyecto semejante y tomarlo como si nosotros tuviéramos sed de energía y que fuera lo único a lo cual... Y el último tren, el último vagón del último tren al cual nos podemos subir, cuando en realidad tendríamos que haberlo previsto desde antes, porque hace rato que venimos con problemas de energía, que en realidad no es un problema de energía, es un debate. Muchos sostenemos que es falta de inversión en la distribución,
no en la generación, pero no tenemos el conocimiento necesario, por eso es necesaria una audiencia pública con gente especialista en el tema que nos diga, ustedes tienen tantos megavatios, consumen tanto. Bueno, eso es necesario y sin embargo no lo tenemos. Claro. Sí, bueno, el intendente anunció la creación de un parque solar como, digamos, una de las posibilidades de generar energía. Creo que esto ojalá sirva de experiencia. Particularmente creo particularmente que no se va a dar la instalación de la termoeléctrica. Creo que no están dadas las condiciones tampoco para que se den. Pero que nos sirva como sociedad para dar el debate a futuro, digamos, de qué Bransen queremos y qué tipo de energía queremos. Y por eso valoro nuevamente es fundamental la planificación. Sí. Juan, hay un proyecto presentado hace muchos años, no sé de quién, pero hay un proyecto de energía sustentable que nunca se trató. Es una vergüenza. Claro. Es una vergüenza. Igual, más allá de valorar vos nuestro aporte, yo valoro el tuyo, porque la verdad que teniendo una posición ya tomada, que reciba gente que, o sea, realmente lo súper agradezco y valoro muchísimo tu actitud de escuchar. No, bueno, pero digamos, es el trabajo del medio también, escuchar a todas las voces. Y bueno, yo siempre trabajé así, independientemente de una postura, siempre escuché los que tienen una postura contraria a la mía y las he respetado siempre y valoro. Pero hoy me hicieron un aporte realmente fundamental. Les digo que es un aporte fundamental en las ordenanzas, no solo para nosotros, sino para toda la sociedad. Un buen trabajo que hicieron. Gracias. Les agradezco que estén. Gracias. Muchas gracias. Bien, quiero agradecer a los chicos del otro lado de la técnica, Agustín Maldonado Valdés, Martín Basualdo y Fede Sánchez, porque nos pasamos 30 minutos, que ellos, bueno, gentilmente están acá trabajando con nosotros. Muchas gracias, chicos, pero la charla ameritaba. Gracias. Gracias a todos por estar. Nos encontramos el próximo jueves, ya con termoeléctrica o sin termoeléctrica. Esperemos que esto sirva, como dije recién, para que nos demos como sociedad un debate serio de qué Bransen queremos. Hasta el próximo jueves.